Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En este nuevo video tutorial vamos a tratar de construir juntos un esquema para tener un marco de trabajo y desarrollar una aplicación utilizando tecnología Java, web, precisamente Servlet y JSP con Scriptlet. Básicamente, siempre cuando comenzamos una idea de una aplicación tenemos que tener en cuenta nuestro modelo de datos. Como ejemplo, yo utilizando esta herramienta puedo crear una tabla y en esta tabla yo quiero guardar los datos de tareas. Entonces, en este modelo de datos yo tengo básicamente una tarea, tengo un identificador de la tarea del tipo entero, tengo un nombre de la tarea. Este nombre puede ser del tamaño varchar 200 y tengo una duración de la tarea que también puede ser un entero. Y por último tengo un estado de la tarea. Este estado va a ser un varchar del tamaño 50 que yo voy a setear en forma manual. Eh, para convertir este modelo de datos yo tengo que tener un servidor de base de datos instalado y tener una base de datos donde yo pueda persistir esa información. Nosotros que utilizamos ya la base de datos MySQL podemos acceder a ella entrando en nuestra dirección localhost barra phpMyAdmin y accedemos a la herramienta donde podemos crear y modificar una estructura de una base de datos. En este primer ejemplo yo voy a crear una nueva base de datos, la voy a llamar sistema por darle un nombre, le doy crear y ya me crea automáticamente mi base de datos. Luego tengo que elegir mi base de datos y voy a crear mi tabla correspondiente. Yo quiero una tabla para almacenar las tareas, entonces le doy tareas y va a tener 1, 2, 3, 4 campos. Le doy continuar. Ahora puedo elegir. El primer campo es el campo ID del tipo entero, va a ser clave primaria y va a ser autoincrement. Segundo campo es el campo descripción. Descripción es mucho mejor que nombre de la tarea. Sí, descripción de la tarea va a ser un varchar de tamaño 200. Después tengo una duración. La duración voy a decir que va a ser la estimación en días que me va a llevar a realizar la tarea. Le voy a dejar entero. El entero por defecto va a ser un entero de tamaño 12. Y un estado. Estado que me va a indicar el estado de la tarea. Como no tengo muchos estados, tengo algunos 4, voy a decir que va a ser un varchar del tamaño 50. Y con eso ya tengo la estructura de mi tabla. Ahora para guardarla le doy guardar. Muy bien. A continuación ya tengo mi base de datos sistemas y mi tabla tareas. Ahora puedo comenzar mi proyecto. Primeramente yo voy a crear un nuevo proyecto del tipo Dynamic Web Project. Dynamic Web Project y le voy a dar el nombre de, por ejemplo, sistema. Mi proyecto sistema. Le elijo las configuraciones de Apache, Dynamic 3.0, configuración por defecto. Le doy siguiente, siguiente, le doy para que le elijo el contexto de mi aplicación y mi content directory, le doy para que me genere mi web XML. Ahora que ya tengo mi proyecto, puedo comenzar a crear la estructura de paquetes que yo necesito para tener un poco de orden en mi aplicación. Entonces voy a crear una estructura de paquete. El paquete base va a seguir siguiendo la convención pi.edu.facitech.web.sistema. Y a partir de este paquete base yo voy a crear los demás paquetes según vaya necesitando. Muy bien. Ahora yo puedo comenzar a crear mi sistema propiamente
dicho. Lo primero que necesito es que, teniendo yo esta tabla relacional, representarla con un modelo orientado a objetos. Para eso voy a valerme de una clase modelo. Le doy sobre mi paquete vacío, le doy New Class. Como es una clase que representa un modelo, yo puedo agrupar todos los modelos de un sistema en un solo paquete. Entonces a mi paquete raíz le añado un nuevo paquete que se llame modelo. El nombre de esta clase que representa los registros de las tablas tareas puede ser tarea y le doy finalizar. Aquí puedo comenzar a modelar ya mi objeto tarea a partir de su clase. Entonces le doy sus atributos. Comienzo private string id, private string, no, private indi, private string descripción, private inti duración y private string estado. Ahora puedo generar los getters y setters. Creo que G me permite tener rápidamente la generación de getters y setters. Con esto ya tengo mi clase modelo que representa que va a servir del molde para crear mis objetos del tipo tarea, que van a ser guardados en mi tabla tareas. Muy bien, ahora necesito preparar la configuración del sistema para que pueda recibir, o sea, que pueda hacer esa conexión con la base de datos que se llama sistema, con mi aplicación, con mi código fuente. Para ello, yo en primer lugar tengo que tener en cuenta que nosotros utilizamos una tecnología que se llama JDBC, o la especificación JDBC es la especificación que establece los métodos o las interfaces de conexión de una aplicación Java con un SGBD o un sistema de gestión de base de datos. Para ello nosotros siempre tenemos que valernos de un componente que se llama el drive del motor de base de datos, y el drive lo provee el fabricante de la base de datos. Como nosotros estamos trabajando con MySQL, nosotros necesitamos el drive JDBC para MySQL. El día de mañana, si queremos cambiar de motor de base de datos por un Postgre, por un Oracle, tenemos que asegurarnos de tener el drive o la implementación JDBC para ese motor de base de datos. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues de la página del fabricante. Muy bien, les decía, ¿dónde conseguimos el MySQL conector? Pues lo conseguimos de la página del fabricante, lo descargamos y lo descompactamos. Acá ustedes pueden ver que yo ya tengo la distribución jar o la librería jar para añadir a mi proyecto. Esto lo copio, voy hasta mi proyecto y tengo que tener en cuenta, en un proyecto Java, mis librerías deben ir siempre incluidas dentro de la carpeta lib que está dentro de web content, dentro de web inf. Ahí van todas las dependencias que yo quiero añadir a mi proyecto. Y le voy y le pego esta librería. Automáticamente acá me pega y tengo que darle secundario, building paths, add building paths, para que él pueda agregar en el momento de la compilación estas librerías. Muy bien, ahora necesito de alguna forma gestionar las conexiones que yo tengo que hacerle a mi base de datos. En este caso mi base de datos yo sé que está en localhost, que se llama sistema y que tiene que es del tipo MySQL y que usa un usuario y una contraseña para conectarse. Para gestionar esa conexión yo necesito crear un nuevo paquete, y ese nuevo paquete va a utilizar siempre el paquete raíz. Es pi.edu.facitech.web.sistema. En este caso ya no es un modelo, es una gestión de la conexión. Entonces le voy a poner DBA para que me gestione mi conexión a mi base de datos.
Dentro de este paquete necesito crear una clase que yo voy a utilizar para generar las conexiones a mi base de datos. Para generar esa conexión yo voy a usar el patrón factory. Entonces le voy a llamar a mi clase conexión factory. El patrón factory nos dice que simplemente si vamos a construir un objeto complejo debemos delegar esa función a un factory, a un fabricante de objetos que me devuelva ese objeto ya construido. Esto yo lo puedo aplicar a cualquier objeto complejo que de repente yo tenga que construir y reutilizar varias veces. Factory. Ahí ya tengo el nombre de la clase. Conexión factory. ¿Cuál va a ser la función de conexión factory? Simplemente devolver un objeto del tipo connection que yo necesito para conectarme a mi base de datos MySQL. Muy bien. Para obtener esa conexión yo voy a utilizar un método estático. Public static connection del tipo acá, connection, le doy control espacio y le digo para que me importe. El correcto es importar la interfaz del paquete java.sql, porque veo que connection hay una clase, hay varias interfaces, pero la que yo necesito es la que implementa la interfaz JDBC, que es el paquete java.sql. Esa es la que debo importar. Y mi método se va a llamar simplemente getConnection, porque va a devolver una conexión, no va a recibir ningún parámetro y tiene que hacer un return de algo. ¿Pero qué necesita para conectarse? Pues él necesita las configuraciones de conexión. Yo le digo un host. Ese host tiene que estar definido según el estándar JDBC. Y el estándar del host, de la dirección del host, me dice que tiene que ser JDBC //. O sea, antes de la barra. JDBC MySQL // la dirección IP o la dirección del host es localhost / el nombre de mi base de datos, en este caso es sistema. Muy bien, además de eso necesito una segunda string que es el user. Ese usuario en mi caso es root. Si nosotros tenemos otro usuario con otra credencial tenemos que especificar eso. Necesito una string para mi password o mi contraseña y la tengo que indicar. En este caso es vacío porque yo no estoy utilizando ninguna contraseña en mi base de datos. Necesito registrar el driver de mi MySQL o de mi implementación JDBC y eso es a través de la instrucción class y el método forName, y le tengo que pasar cuál es el nombre de la clase drive de MySQL, que en este caso le paso con el nombre del paquete, es com.jdbc.driver. Con eso ya tengo el registro del driver y me dice que este método puede lanzar una excepción, entonces yo la repaso con un throws exception. Throws class no found exception. En caso que él no encuentre esa clase, él puede lanzar una excepción del tipo class no found exception. Bueno, ahora ¿qué necesito hacer? Pues necesito hacer un return de lo que me devuelva la clase driver manager, que es del paquete java.sql, a través del método getConnection, que recibe tres parámetros. El primer parámetro es el host, el segundo parámetro es el user y el tercer parámetro es el password. Con esto él me tiene que devolver un objeto del tipo conexión. Me marca que esto puede lanzar una excepción y le añado la declaración de throw exception. Con esto ya tengo mi fábrica de conexión. Ahora, es una buena práctica. Yo ya tengo cómo conectarme a mi base de datos. Pero dentro de mi base de datos yo necesito manipular una tabla tareas que en mi modelo orientación a objeto está representado por el modelo tarea. Entonces yo necesito una clase para manipular
esa tarea. Y esta clase va a ser la única responsable de acceder a las bases de datos, recuperar los registros, escribir en la base de datos, actualizar o eliminar los registros. O sea, es la clase que va a implementar el mapeamiento de mi registro relacional a mi objeto que está representado por el modelo, que en este caso es una tarea. Para ello voy a darle secundario sobre mi carpeta fuentes, le doy new class. Y como paquete tengo que elegir primeramente mi paquete raíz. Bueno, y esta clase no va a ser del tipo modelo, no va a ser del tipo DBA, va a ser del tipo de acceso a datos. Y para esos tipos de clases se usa el nombre convencional DAO o simplemente Data Access Objects o objeto de acceso a datos. Y como esto es exclusivamente para manipular una tarea, se va a llamar tarea DAO. Y su finalidad va a ser tener los métodos de inserción, eliminación, búsqueda de los registros o de los objetos del tipo tarea. Le doy finish. Bueno, ¿qué necesito definir en mi clase DAO? Primeramente le voy a definir un atributo privado del tipo connection, porque yo necesito una conexión que se llame con, porque esta conexión es la que voy a utilizar cada vez que necesite instanciar una tarea DAO y recuperar objetos o conectarme con mi base de datos. Bueno, voy a definir un constructor para mi tarea DAO, porque yo necesito que cada vez que se me cree una tarea DAO, él me cree una conexión a mi base de datos. Y esta tarea DAO tiene el siguiente método constructor. Yo necesito que this con sea igual a lo que me devuelva mi connection factory, como yo tengo una conexión a través del connection factory. Y le implemento un método estático que es get connection. Y con eso yo ya tengo un objeto conexión. Me marca que esto puede lanzar una sección, le añado una declaración de throw exception y no found exception. SQL exception y class no found exception. Muy bien. Y esto va a hacer que cada vez que yo cree un objeto del tipo tarea DAO, él me cree una conexión y ya tenga esa conexión disponible para ser utilizada. Ahora necesito crear un método para insertar mis objetos. Entonces yo le digo public voy insertar. ¿Y qué yo quiero insertar? Un objeto del tipo tarea T. Muy bien. ¿Qué yo necesito para insertar? Le doy control shift O para completar la importación. Me importa el paquete, la clase modelo.tarea. Entonces yo ya puedo manipular una tarea. ¿Qué yo necesito para insertar algo? Pues necesito una sentencia SQL. String SQL va a ser igual a ¿qué? A la sentencia SQL que sirve para insertar una tarea. Y la sentencia es insert into, mi tabla se llama tareas, y los valores son los siguientes. Los campos son descripción, después tengo, además de la descripción, tengo una duración y tengo un estado. Muy bien. Y los values, puedo escribir con mayúscula, values. Y los values son los siguientes. Como yo no quiero hacer concatenación de valores acá, yo simplemente le paso interrogación, interrogación, interrogación. Es una expresión regular que más adelante vamos a decirle cómo sustituir estos símbolos de interrogación por los valores reales que yo quiero insertar en mi base de datos. Muy bien. A continuación necesito recuperar un objeto del tipo paper statement, que es un objeto del paquete java.sql que me permite pasarle sentencias SQL con esta expresión y después setear los valores para los símbolos de interrogación. ¿Cómo yo lo obtengo? Pues todo esto obtengo a partir de mi objeto conexión discom.paper_statement y le paso como argumento mi sentencia SQL. Me dice que esto puede lanzar una sección, pues entonces le repaso con throws SQL section. Bueno, en mi paper statement yo tengo que setearle los valores
que reemplacen a estos símbolos de interrogación para que él cree realmente la sentencia SQL que queremos pasar. Entonces yo le digo ps y le digo set. El primer valor es la descripción, el segundo corresponde a la duración y el tercero al estado. Bueno, entonces le tengo que pasar en el tipo correcto. Como descripción, el tipo string es cadena de texto, le paso string. La posición es 1 y el valor para esa posición, que significa que en la posición 1, en esta posición, él va a reemplazar por el valor del segundo parámetro, es t.getDescripción. Ya tengo ya. Siguiente, ps.set, la segunda posición es duración, es un entero, setInt, y la posición es 2 y el valor es t.getDuración. Muy bien, y la tercera posición es ps.set estado, y estado es un string, entonces set string es posición 3, su valor es t.getEstado. Bueno, con esto yo ya tengo seteados mis valores. Por último yo le digo al ps.execute para que ejecute esta sentencia. Con eso yo ya tengo la sentencia para insertar un objeto. Muy bien, ahora yo necesito una sentencia para recuperar un objeto, y eso es simplemente otra sentencia SQL, public void obtener va a recibir una, no puede ser void porque tiene que devolver algo, entonces va a devolver una tarea y va a recibir otra tarea como un parámetro, va a ser una tarea tp como tarea parámetro. Bueno, en primer lugar yo necesito crear una instancia de tarea que va a ser tr porque es una tarea respuesta es igual a null. Después necesito una sentencia SQL que me devuelva una tarea que sirva para buscar una tarea de acuerdo a algún criterio. Entonces eso es SQL, select asterisco from tareas y le digo where el campo id sea igual a interrogación. Entonces voy a usar un paper statement otra vez para ejecutar esto, en vez de estar concatenando así comilla doble, comilla simple, cierro comilla, más, menos. Entonces yo de esta forma ya me evito esos problemas. Le digo paper statement ps es igual a thiscom punto paper statement y le paso el SQL como un parámetro. Él va a buscar esas expresiones regulares. Me dice que puede lanzar una sección, le añado la declaración de throw exception. Muy bien, ahora le digo ps. La posición es setInt, el id es el tipo entero. SetInt es en la posición 1, porque esta expresión regular tiene el primer símbolo de interrogación, y su valor es tp, porque mi tarea parámetro es getID. Entonces si yo le paso el id, entonces él me busca según eso. Ahora yo tengo que preguntar si hay un resultado, entonces le digo if, antes de eso tengo que ejecutar, pero para ejecutar yo necesito guardar ese resultado. Entonces yo necesito un objeto del tipo result set del paquete java.sql, que es el objeto natural donde Java consigue recuperar los resultados de una consulta, y es rs, result set. Le digo que es igual a qué, a lo que paper statement me devuelva a partir del método execute query, que es el método que ejecuta una consulta y devuelve un result set. El método execute nomás simplemente ejecuta y devuelve un booleano de acuerdo si es el primer registro que se está insertando o si es una actualización. Pero el execute query devuelve el resultado de una consulta. Y ahí yo ya tengo el resultado. Tengo que preguntar si ese resultado es distinto a nulo, o si está vacío, o si encontró algo. Entonces eso lo pregunto a través de rs.next. Entonces esta es la interfaz que me permite iterar sobre el result set y me va a decir si hay o no resultado. Si hay un resultado, pues yo tengo mi objeto tr, tarea retorno o respuesta.
o resultado, y yo le digo que sea una new tarea. Bueno, y ahora comienzo a cargar los valores. tr.setID. setID es la cuestión de dónde queremos completar, del parámetro o del resultado, ¿verdad? Da igual, entonces yo le puedo decir que va a ser del resultado, resultSet.getInti, para que recupere como entero, en la posición de mi base de datos ID, porque este es el nombre que yo le di en mi tabla a ese campo ID, es decir, nos va a buscar ese campo y va a devolver. Continúo, tr.set es set, ¿qué cosa? Descripción, ¿verdad? Lo recupero a partir de mi resultSet get ¿en qué formato? Get string en la posición descripción. Después a mi tr.set duración lo recupero de mi resultSet get del tipo entero y en la posición duración. Luego tr.set estado de mi resultSet get string del tipo de la posición estado. Recupero todos los campos y por último le doy un return tr, tarea de respuesta. O sea, él me puede devolver nulo si no encuentra nada, tr es igual a null, o una tr con valores existentes en mi tabla. Muy bien, ya tengo dos métodos. Otro método que puede ser public obtener todas las tareas que existen. Entonces tiene que devolver un objeto del tipo collection, una lista, una interfaz list que sea del tipo tarea. Y se va a llamar obtener tareas. Si tengo una colección de tareas, él me tiene que devolver. Acá me dice que list no se puede resolver, entonces le doy que importe Java util list, o sea, del paquete Java útil. Obtener list. Y yo le digo list del tipo tarea, que se va a llamar tareas, en plural va a ser igual a un new array list, que es una implementación de la interfaz list. Muy bien, ahora necesito crear una sentencia para obtener mis tareas. Entonces yo le digo string SQL es igual a la sentencia select asterisco from tareas, todas las tareas, no hay ningún orden particular. Bueno, select from tareas. Y ahora necesito un prepare statement para construir esa sentencia. Lo tengo a partir de this.prepare statement y le paso el archivo SQL como parámetro. Le dice que puede lanzar una sección, le marco con, le añado la declaración throws SQL exception. Le digo que yo necesito eso en un result set. No necesito setear ningún parámetro porque yo no tengo ningún parámetro que setearle. rs es igual a ps.executeQuery, que me va a ejecutar esa sentencia. Muy bien. Ahora necesito iterar sobre esa sentencia. Como son varios registros, yo tengo que elegir la opción while y le digo rs.next, que me permite iterar sobre los registros de un result set. Y acá yo necesito crear una tarea t es igual a new tarea. Esta tarea t va a setear los valores t.setID, va a obtener del resultSet resultSet.getID y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces voy a construir. De repente yo puedo copiar incluso toda esta sentencia y pegarla acá. Bueno, esta no necesito, bueno, y acá todas
tiene que ser t. ¿No? Porque básicamente esta t recupera el ID, recupera la descripción, recupera la duración, recupera el estado. Por último, yo necesito a mi lista de tareas punto añadir esa tarea t. Al final, pues yo me voy añadiendo una tarea a cada registro que encuentro. Luego, fuera del while, yo le digo que haga un return de tareas. Con este método yo obtengo todas las tareas de que están registradas en mi base de datos. Otro método, el método eliminar tarea. Public void eliminar. Y le digo que va a recibir como parámetro una tarea del tipo t. O sea, una tarea que se llame t. Ahora yo necesito, muy bien, nuestro método eliminar recibe una tarea para poder identificarla. Necesito una string SQL es igual a la sentencia que yo quiero para eliminar un registro. Delete from tareas. Y necesito pasarle where ID sea igual a interrogación. Esta interrogación la obtengo de mi tarea que le paso como parámetro del método. Necesito un objeto paper statement del paquete java.sql. Le digo que sea igual a, lo obtengo desde this.paper statement y le paso la sentencia SQL como parámetro. Esto puede lanzar una excepción y le digo que haga un throws exception. Ahora, ¿qué necesito? Necesito setearle ese valor a mi paper statement. Set int en la posición 1 y el valor es t.getID. Ahora le digo simplemente ps execute. Que me ejecuta esa sentencia y con esto él ya elimina un objeto, un registro de mi tabla tareas. Bueno, ¿qué más necesito? El método actualizar. Public void actualizar. Actualizar, ¿qué va a actualizar? Va a actualizar una tarea que se llame t. Lo recibo como un parámetro. Y acá, ¿qué yo necesito para actualizar? Pues una sentencia SQL, string SQL es igual a, ¿cuál es la sentencia para actualizar un registro? Pues es update tareas y set. Le digo que descripción sea igual a interrogación, coma. Duración sea igual a interrogación y estado sea igual a interrogación. Where, le digo cuál es la que voy a utilizar, pues la que tenga el ID igual a algo, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesito? Voy a agrandarlo un poco más. Le digo, ¿qué cosa? Un objeto paper statement ps es igual a this.paper statement, le paso el SQL como parámetro. Ahora le digo, me dice que esto puede lanzar una sección, le marco como throws SQL section. Le digo que ps.set, ¿en qué posiciones tengo que comenzar? Primero descripciones del tipo string, set string, posición 1, valor t.getDescripción. Luego continúo, ps.set duración es int, set int. Entonces posición 2, valor t.getDuración. Luego ps.set estado, ese es del tipo string, set string, estado es la posición 3,
el valor es t.getDuración. No es duración. GetDescripción, estado. El tercero, el estado es el estado 1, 2, 3, estado en la tercera posición. Entonces setString t.getEstado. Y el ID ps.setInti, en la posición 4, el valor es t.getID. Entonces él va a construir una sentencia que diga update tareas, set descripción, el valor de la descripción, duración, el valor de la duración, el estado, el valor del estado, donde el ID sea igual al valor del ID del objeto que nosotros le pasemos. Una forma mucho más fácil de construir una sentencia SQL. Por último le decimos ps.execute. Y con eso tenemos ya nuestra sentencia para actualizar nuestra tarea. Bueno, y cualquier otra sentencia SQL que nosotros necesitamos para los registros de tareas, nosotros la tenemos que hacer a través del DAO correspondiente, o sea, tareas DAO, que es la única clase que tiene en nuestro diseño, en nuestra arquitectura, la capacidad de conectarse a la base de datos. Muy bien. Bueno, antes de continuar, podemos crear un nuevo paquete o una nueva clase que nos permita probar la lógica de nuestro negocio. ¿Por qué probar nuestra lógica de negocio? Porque nuestro sistema de alguna manera tiene que validar la información que se está tirando contra la base de datos. Entonces, o validando los procesos que ellos están haciendo de forma automática para el usuario. Entonces, es bueno que siempre crear una clase para las pruebas de nuestros métodos. Y la mejor forma de probar hoy en día, existe toda una disciplina incluso que se llama TDD, es creando pruebas unitarias, porque probar a través del método main te implica crear un método main, ejecutar un método main, estar modificando cada rato ese método main que queremos probar otras cosas. Y nosotros, por ejemplo, ya tenemos muchas cosas que probar. Probamos la inserción, la recuperación, la selección de la lista de una tarea, la eliminación si realmente se elimina, la actualización si realmente se actualiza. Muy bien, entonces tenemos que crear una nueva clase. Le damos secundario, new, y le decimos otro, pero no va a ser una clase común, va a ser una clase del tipo test. Entonces yo tengo que elegir, si escribo test acá en mi prompt, en Seller Wizard me dice JUnit, me trae un test JUnit test case. Le doy siguiente y le elijo el paquete, porque es una clase como otra. La única diferencia es que tiene que añadir las librerías de las pruebas unitarias. Le digo que mi paquete va a ser sistema.test, y en este caso es tarea, porque lo que voy a probar son tareas test, es el nombre de mi clase. Le doy finish. Me dice que tengo que añadir JUnit 4 en mi building paths. Me dice no ahora, o abrir las opciones del proyecto, y lo más fácil es añadir automáticamente, que dejar que Eclipse me añada esa librería que ya está implementada. Y los tests, las pruebas unitarias son bien simples. Lo único que tiene es la anotación test, y tiene un método de acceso público que devuelve void y el nombre del método que yo quiero ejecutar. Si yo le doy secundario acá a esto y le digo run as, tengo que elegir JUnit, y en este caso él me realiza la prueba de los tests que encuentra dentro de esta clase. Me dice que falló porque lanzó un file y me dice no yet implementado, o sea, está lanzando este método que lanza un fallo, ¿verdad? Porque mi tarea no está implementada, crea un esqueleto del molde nomás. Entonces yo puedo borrar esto y voy a crear un nuevo test. Entonces para crear un nuevo test yo tengo que marcarle como test, y abajo le declaro un método public void insertar tarea. Yo quiero probar que realmente me inserte una tarea. Entonces yo le digo que tarea, control espacio, importo la tarea, t es igual a new tarea. Bueno, a esta tarea yo le seteo una descripción. El ID no necesito setear porque yo estoy probando insertar. El insertar es automático, él me genera, la base de datos me genera. Nueva tarea. Le puedo setear una duración. La duración es
15 y un estado t.setEstado. Le digo que el estado sea nueva. Hoy requiero luego que todo estado sea nueva. A esto yo le añado nada más. Yo ahora necesito un objeto tarea DAO porque necesito persistir este objeto, o sea, guardarlo en la base de datos. Le digo que es un new tarea DAO. Y le digo, esto me dice que puede lanzar una sección, entonces le repaso controls exception. Le repaso esta sección y le digo tDAO y que ejecute el método insertar que recibe una tarea T. Y con esto él tiene que insertar esa tarea. Y si esto ocurre naturalmente significa que él no lanza una sección y que él va a pasar. Le hago secundario, acá sobre la clase, run as, elijo JUnitTest. Y me dice verde, mi prueba pasó el test unitario, está marcado verde, o sea, no lanzó ninguna excepción o ninguna falla durante la ejecución. Si yo incluso compruebo en mi base de datos, yo veo que ya tengo insertado esa tarea. Bueno, está bien, con el método main hacíamos lo mismo, ¿verdad? Pero la diferencia es que yo puedo probar varias tareas al mismo tiempo sin la necesidad de estar diciéndole que esta tarea es lo que quiero probar, sino esta otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo necesito probar? Quiero probar otra tarea, test, entonces creo un nuevo método. Eso es justamente la filosofía del test unitario. Se prueba la menor unidad dentro del código, que es el método, la unidad funcional de todo programa, que es un método. Public void, ¿qué otra tarea? Yo puedo insertar tarea sin descripción. Pero esta tarea tiene una particularidad. Esta prueba tiene una particularidad muy especial. ¿Qué significa insertar tarea sin descripción? Yo no quiero que esto ocurra, ¿verdad? Pero yo tengo que de repente probar a ver cómo mi sistema reacciona delante de una acción tipo que me llega una tarea sin descripción, hay una falla en la carga de la tarea, entonces yo necesito decirle que yo quiero que esta tarea falle. Entonces yo tengo que marcarle lo que yo espero. Entonces yo le puedo añadir a mi anotación test los siguientes parámetros. Yo le digo expected, o sea que yo estoy esperando lo siguiente: un illegal argument exception punto class. O sea, yo estoy esperando que esta tarea lance una excepción de alguna forma. Y yo acá voy a copiar este mismo código y le voy a insertar tarea vacío. Yo quiero insertar una tarea vacío. Le añado el tratamiento de secciones de mis métodos internos y le digo que él ejecute esa tarea. Bueno, ya tengo. Y bueno, pero si yo lanzo esto, yo le digo que yo tengo que esperar un argument ilegal, argument exception. Entonces yo le voy a correr esta tarea como un JUnitTest y me avisa lo siguiente: que falló la tarea. Particularmente yo seleccioné esto nomás y él lanzó esto nomás. Pero si yo me voy acá sobre la clase, le hago secundario, le digo run as, run JUnitTest, él me corre todos los tests que están dentro de esta clase y me dice lo siguiente. Acá voy a hacerlo un poco más grande. Me dice que insertar tarea funcionó, corrió perfectamente, pero insertar tarea sin descripción me dice que se esperaba una sección del tipo argument exception y esa sección nunca se lanzó. O sea, él ejecutó la tarea y nunca bloqueó el hecho de que se registró una tarea sin descripción. Incluso acá ya me registró tarea sin descripción y esto no es bueno para la consistencia de la base de datos. Bien, entonces, ¿qué yo necesito implementar? Yo necesito hacer una modificación de mi método que él me pueda validar los datos antes de insertar. Entonces, ¿dónde yo valido? Pues en la clase donde está mi acción de insertar. Yo puedo crear un método privado que devuelva void, que se llame validar y que reciba como argumento una
tarea del tipo T, que se llame T. ¿Y qué va a validar? Primeramente va a validar que descripción no sea vacío. Entonces yo le digo, si pasa lo siguiente, t.get descripción equals a vacío, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir throws, throw illegal argument exception, lance esta excepción. O sea, tengo que hacer throws new illegal argument exception. Y entonces, al ocurrir esto, él va a lanzar esa excepción y ya va a suspender la ejecución del método y no va a realizar la sentencia SQL. Pero esto es el método recién, esto yo necesito llamar en algún lugar. Bueno, ¿y dónde lo llamo? Pues antes de insertar, antes de hacer cualquier cosa, yo le paso el método validar y le paso como argumento el propio objeto que me envía para insertar. Este objeto T yo le paso como argumento acá, entonces él utiliza ese argumento y me va a lanzar el illegal argument exception si es necesario. Bueno, yo no modifiqué absolutamente nada de mi método insertar, incluso acá voy a cambiar el nombre nomás, insertar tarea sin descripción. Lo único que hice fue refactorizar mi método, le añadí el método validar para que él compruebe antes de insertar, él compruebe la consistencia de mis datos, pero él solo está probando la descripción. Entonces yo le voy tareas para que me ejecute y él me ejecutó, acá él me ejecutó todo. Me ejecutó toda la clase tarea test y me ejecutó tarea sin descripción, correcto, y tarea insertar tarea. Los dos pasaron, o sea, en tarea sin descripción se esperaba que lance una sección, lanzó y entonces pasó la tarea. Y si yo reviso mi base de datos, acá veo que me insertó las nuevas tareas, pero la tarea sin descripción no insertó, lo cual es correcto. Entonces con el illegal argument exception, él lanzó una excepción y suspendió la ejecución de la tarea. Muy bien, ahora, ¿qué puedo probar? Puedo crear otro test y que me pruebe public. Yo puedo crear varios tests. Public voy insertar tarea con duración menor a 1. O sea, yo quiero insertar una tarea que tenga una duración 0 o una duración menos 1. No tiene sentido porque una tarea mínimamente tiene que tener una duración 1. Si no, no existe, no se puede realizar. Entonces yo quiero copiar esta misma acción, pero acá le digo tarea con duración 1 y le pongo acá, o sea, menor a 1. Entonces le pongo que la tarea vale 0. Bueno, le añado la declaración de throws exception para que me añada esa declaración y ahora puedo ejecutar. Yo quiero que esta tarea falle, entonces le digo que yo espero un illegal argument exception. Bueno, y le doy secundario JUnit test y él me ejecuta y me dice que esta tarea falló porque dice que se esperaba illegal argument exception y él no lanzó nunca esa excepción y en mi base de datos él me insertó esta tarea acá con duración 0, lo cual no es aceptable. Muy bien. Y lo más importante, a cada vez que yo ejecuto los tests, él me ejecuta esta prueba y esta prueba. Entonces yo puedo seguir escribiendo mi aplicación y pasar mis pruebas y él va a probar todo otra vez. Es mucho más eficiente que estar probando a través del método main. Muy bien, ¿qué yo necesito? Refactorizar mi DAO, mi método validar. Yo necesito añadir una nueva validación. Entonces le digo if lo siguiente. Si t.get duración es menor
a 1, entonces si es menor a 1 tiene que lanzar una excepción. New legal argument exception. Muy bien, solo eso, refactorizar. Yo no cambié nada en mi test y voy a lanzar otra vez la prueba. Unit test, y él me lanza y me ejecutó. Acá yo puedo ver la clase y puedo ver los métodos que están corriendo perfectamente. Entonces yo veo que mi sistema está consistente. Entonces cada sistema yo estoy construyendo con nuevos tests, probando a cada nueva implementación, y yo me aseguro que mis pruebas, y lo mejor, que mis nuevas pruebas pasan y mis pruebas que yo ya escribí continúan pasando, porque a veces yo puedo hacer una modificación en mi sistema y construir una aplicación que de repente en un método pasa, pero él quiebra algunos métodos que yo ya escribí las pruebas. Entonces yo tengo que refactorizar nuevamente mi aplicación de manera que asegurarme que todos los métodos estén pasando. Y eso es básicamente el desarrollo dirigido por pruebas, o el TDD, Test Developer Drive. Una disciplina bastante práctica, bastante eficiente en el momento de construir software de calidad, porque él está en una prueba constante. Acá cada nueva implementación hace las pruebas, y no solamente hace las pruebas de los métodos nuevos o de las implementaciones nuevas, sino que prueba todo el sistema, todos los tests unitarios. Muy bien, ahora yo quiero probar que escribir una nueva prueba, porque tengo que escribir pruebas para todos los casos posibles que yo encuentro. Yo le digo public voy a obtener tarea con ID inexistente. Bueno, yo quiero obtener una tarea con un ID inexistente. Yo le digo tarea t es igual a new tarea. Yo le paso t.setID, yo le paso 999, un ID que posiblemente no exista, todavía no va a existir en la etapa de desarrollo, o incluso le puedo pasar 0, porque eso no existe en mi tabla. Y le digo que tarea DAO, DAO es igual a new tarea DAO. Esto me va a pedir para añadir un throws exception, y le digo t es igual a tDAO punto obtener, y le paso la propia t. Entonces él se va a sobreescribir a sí mismo y va a cargar el resultado dentro de t. Bueno, ¿y qué yo necesito? Yo sé que mi método obtener, si no encuentra, devuelve null. Entonces yo tengo que revisar si realmente le está devolviendo null. Entonces yo tengo que hacer una comprobación, y esa comprobación se hace a través del método assert, de la clase assert. Entonces yo puedo hacer de dos formas. Una, referencio la clase assert del paquete les digo acá exactamente, el paquete JUnit, le digo assert punto, y le busco el método assert null, o sea, él comprueba que realmente ese objeto que me estás pasando es realmente nulo, y es el objeto respuesta, yo quiero que sea nulo, ¿verdad? Pero me dice que de repente este ya está deprecado, ¿verdad? Entonces otra forma, no es del paquete Java JUnit, es del paquete org.junit. Entonces resuelvo esa importación. El paquete es org.junit y es assert null. Entonces él comprueba esa comprobación. Otra forma de hacer es hacer una importación estática. Yo le digo assert null nomás, y él como él tiene una importación estática de toda la clase assert, la importación estática significa que la importa solamente los métodos de la clase, pero ya están disponibles con una clase, un método interno de la clase, sin herencia, sin interfaz, pero él hace una importación estática. Este es el import static user, ese por defecto ya está implementado. Entonces yo le digo assert null, es mucho más corto para comprobar. Y hay muchas otras formas de comprobar. Yo le puedo decir assert, y tengo assert array equals, assert string, assert not null, assert true, assert false, no equals, distinto. Varias formas de comprobar el resultado, pero yo quiero comprobar si es inexistente, me devuelva null. Yo corro esta como un JUnit test, y él me
ejecuta y me dice que pasaron todos los métodos. ¿Qué otros métodos yo necesito para comprobar? Yo puedo escribir métodos para eliminar un registro dependiente que tiene que fallar. Por ejemplo, si yo tengo dos tablas, una tarea y una persona responsable por la tarea, y yo elimino la tarea, esa persona está asignada a esa tarea, o yo trato de eliminar a una persona que tiene una tarea pendiente, él me tiene que lanzar una excepción y eso yo tengo que prever ya. Lo bueno de esto es que vos prevés esa situación antes de escribir el código. Entonces vos ya imaginás tu sistema, imaginás las situaciones y escribís los casos de prueba y después hacer las implementaciones para que tus pruebas sean ejecutadas correctamente y vos puedas tener todas tus pruebas probadas unitariamente, o sea, cada caso de prueba. Es importante hacer pruebas. Bueno, ahora para terminar nuestra aplicación, casi una hora estamos hablando, ya viene lo más fácil. Es simplemente hacer esto de una aplicación web, mostrar una pantalla a nuestro usuario. Y eso para mostrar nuestra interfaz de usuario nosotros utilizamos JSP. Entonces le damos sobre Web Content New JSP File. Un archivo con tecnología JSP que nos permite escribir con JSP en un archivo Java dentro de una página HTML. Le digo que va a ser el nombre index.jsp. ¿Y qué yo quiero escribir en esta primera página? Pues yo quiero escribir la lista de tareas. Bueno, lista de tareas. Muy bien. Para escribir una lista de tareas yo necesito un objeto del tipo table. Y dentro de mi table yo necesito primero un thead para el encabezado de la tarea. Dentro del encabezado yo tengo cada columna es una th y cierro la th. Muy bien. Yo necesito una para el ID, otra para la descripción, otra para la duración y otra para el estado. Y completo. Este voy a ponerle numeral, este voy a ponerle descripción, este es duración y por último el estado. Muy bien, con todo esto yo ya tengo mi encabezado y ahora yo necesito escribir mi tbody. Bueno, y dentro de mi tbody yo necesito escribir la información que obtengo de mi base de datos. Pero ¿cómo obtengo? Pues necesito añadir código Java a mi aplicación. Entonces antes del HTML voy a añadir un sector con scriptlet. O sea, scriptlet es el código Java dentro de una página JSP. ¿Qué yo necesito? Pues necesito un objeto tarea DAO. Le doy control espacio y él me importa eso. TDAO, ustedes pueden ver que le hace una importación de mi clase TDAO con su paquete respectivo. TDAO es igual a new TDAO. O sea, tarea DAO. Bueno. Después, ¿qué necesito? Necesito una lista, una interfaz list, Java util list del tipo tarea. Importo la tarea que se llame tareas. Es igual a new array list. Entonces, array list del tipo tarea y completo la sentencia con el método constructor. Bueno. Pero yo incluso no necesito decirle que sea un array list, sino que simplemente yo recupero de DAO.obtener tareas, que me devuelve un array list de tareas. Y con eso ya tengo mi lista de tareas. Muy bien, ahora yo necesito imprimir esas tareas y eso las imprimo dentro de mi tbody. Y un tbody marca una tr para cada registro. Bueno, solo que necesito que esa tr se repita a cada interacción. Entonces la mejor forma de construir es primero añadir un bloque script. Y acá inicio mi for. Para iterar sobre una lista yo puedo decirle tarea t, dos puntos, y mi lista es tareas. Entonces esta es la forma de iterar sobre una lista. Abro mi bloque
Después me voy hasta acá y abro otro bloque scriptlet y cierro mi sentencia for. Entonces, entre el inicio de mi for y el cierre de mi for, de mi ciclo for, de mi bucle, yo puedo escribir lo que se va a repetir por cada registro. Y se va a repetir una TR. TR y el cierre de la TR. Bueno, y la TR es la fila. Y cada columna está marcada por una TD. TD y una TD, el cierre de la TD. Entonces esto voy a necesitar por cada columna que necesito. Una para el ID, otra para el nombre, o sea la descripción, otra para la duración y otra para el estado. Ahora necesito imprimir el valor de eso. Y yo puedo imprimir eso utilizando Scriptlet y la short tag o la impresión rápida. Yo puedo acá escribir out.print, método print ln, que recibe como parámetro una tarea t.get. Este es el primero, entonces get id, punto y coma al final. O simplemente puedo usar la short tag rápida, entonces es scriptlet, símbolo es igual y t.get descripción, sin punto y coma al final, porque esto solamente sirve para una única sentencia. En este caso nosotros utilizamos solo para imprimir. O sea, impresión, la única sentencia es la impresión del valor que vos le pasas. Get, déjame ver la tercera, duración. Bueno, y por último una short tag para t.getEstado. Muy bien, y con eso yo ya tengo mi tablet. Si yo quiero ejecutar a ver cómo está mi sistema, le doy secundario, run as, run on server, le elijo Apache Tomcat, le doy finish. Me levanta mi aplicación, inicia el servidor, hace el despliegue, levanta el servidor y me lanza la aplicación según el contexto que yo le configuré. Y perfectamente, acá yo tengo mi estado. Ustedes se dan cuenta que si yo quiero cambiar el aspecto de mi aplicación, yo tengo que añadir la CSS. Una forma fácil de añadir CSS es a través de la librería Bootstrap y le da un aspecto más agradable a nuestra aplicación, pero eso ya es cosa particular. Yo puedo comprobar acá y tengo todas mis tareas y acá ya tengo mi tarea. Bueno, ahora yo necesito una forma de decirle que quiero añadir una nueva tarea. Entonces yo le digo acá sobre mi sistema, le doy acá dentro de mi index. Yo necesito antes de mi tabla añadir un enlace a, y ese va a tener un valor href que va a apuntar hacia formulario tarea. Bueno, y acá dice nueva tarea, entonces él va a tener esa tarea y él va a buscar otro archivo JSP que se llama nueva tarea.jsp, el nombre completo, formulario tarea JSP. Él va a buscar este nombre de archivo, entonces le doy secundario new JSP file y se va a llamar así como yo le dije acá, formulario tarea.jsp. entonces así mismo como el formulario tarea.jsp, le doy siguiente, finish, y ya tengo mi formulario. Y acá necesito un objeto del tipo formulario, entonces le digo que va a ser un objeto del tipo formulario y me dice que tiene un action, y un action va a ser insertar tarea. Bueno, ¿por qué ese action es importante? Porque ese action va a estar mapeado a una servlet que va a recibir mi requisición por post y va a dar una respuesta. Por eso yo tengo que marcarle el método que va a ser del tipo post. ¿Y que yo voy a enviar dentro de mi for? Pues un input, primeramente un input del type, ¿del qué type? Del type text, porque va a ser una descripción y va a tener un name descripción, un name con valor es igual a descripción, y va a tener
la propiedad require para que sea obligatorio. Bueno, y va a tener, incluso va a tener un label. Label dice descripción. Bueno, si yo quiero usar estándar HTML5, yo puedo cambiar el doctype de la declaración de doctype de mi archivo y le digo que utilice HTML5. Bueno, require. Después le di un segundo label que va a ser duración. Solo eso es lo que nosotros le pedimos a nuestro usuario, la duración, porque el estado nosotros tenemos que manejar internamente, porque el estado va a ser algo que el sistema resuelve. Por ejemplo, yo no puedo insertar una tarea y decirle que el estado ya es concluida, sino que yo le digo que es una nueva tarea y automáticamente hacer una nueva tarea su estado tiene que ser nueva. Bueno, le digo, entonces le pido, lo único que le pido es la descripción y la duración, el input del type. ¿De qué type es? Duración, es un número, entonces el type number, entonces le digo que va a ser un name, que va a ser duración y que va a ser require y que va a ser mínimo, va a ser 1, el valor es mínimo es 1. Y por último tengo un input para enviar mi formulario desde el type submit. Bueno, con eso ya tengo mi formulario. Incluso yo puedo añadirle al final, si yo quiero cambiar este aspecto, yo tengo que añadirle CSS. Bueno, le doy sistema, tengo una tarea y tengo un enlace a una nueva tarea y me dice formulario de tarea. Tarea, nueva tarea, y le digo una duración, le digo 1, y si trato menos 1 él me reclama. Le trato de enviar, ese valor debe ser igual a 1, entonces le digo que va a tener una duración 12, le digo enviar y le envía contra a un lugar que se llama insertar tarea que no existe. Bueno, para resolver eso, nuestra arquitectura, nosotros tenemos nuestras vistas, que son nuestros formularios JSP, y tenemos nuestro acceso a datos, que es nuestro DAO, ¿verdad? Y nuestros modelos para acceder a esos datos. Entre la vista y el modelo, nosotros necesitamos algo que controle las acciones del usuario, y esas acciones vamos a controlarlos a través de una servlet. Entonces nosotros creamos una nueva clase, incluso no es necesario decir, nosotros podemos decir que es una new servlet, que es una clase también. Bueno, y le decimos que paquete, va a ser el paquete raíz punto servlet, y ahí yo voy a cargar todas mis servlets. En este caso mi servlet va a ser llamar tarea servlet. La responsabilidad es insertar la tarea. Le doy siguiente y su nombre voy a cambiarlo a insertar tarea, pues es ese nombre que él está buscando dentro del action para que pueda encontrar ese nombre y ejecutar. Yo solo necesito el método doGet y le voy a sacar el constructor de la superclase. Voy a borrar estos comentarios y tengo el método doPost. ¿Qué él tiene que hacer en doPost? Bueno, primeramente él tiene que crear un objeto del tipo tarea t, es igual a new tarea. Dentro de tarea tiene que resolver control shift o para importar. El control shift o él importa mi modelo, entonces él ya sabe cómo es un objeto tarea. Entonces yo tarea.set descripción, la descripción yo le paso por el formulario, entonces a través del request.getParameters, y ese parameters va a buscar un argumento de la propiedad name que yo le pasé. Entonces la propiedad name del primer input es descripción. Bueno, y esto devuelve una string. Bueno, el segundo parámetro es t duración, set duración. Bueno, y la duración viene a través de request, todo en HTTP es string, entonces yo necesito decirle que le voy a convertir en integer. Integer.parseInti, y ese va a venir de mi request.getParameters, y el valor de mi parámetro es duración.
Muy bien, ya tengo eso. Y por último yo necesito setearle el estado. Y yo dije que todo estado de toda es estado nueva. Entonces yo hago esto en forma manual. Entonces todo estado de una nueva aplicación es nueva. Incluso yo puedo escribir un test en mi TDD. Pues bien, tengo que escribir un test. Voy a hacer public. Voy a insertar tarea con estado distinta a nueva, y tengo que implementar este test, y este test tiene que fallar porque no se puede insertar una tarea con un estado distinto a nueva. Entonces yo tengo que ver alguna forma de que en el validar, cuando reciba una tarea, él vea si es realmente una tarea nueva y que si su estado es realmente nueva. Y eso le toca a ustedes escribir el test y hacer que eso pase. Bueno, por último, yo tengo todo lo que necesito del estado. Bueno, por último yo necesito ejecutar un método que se llame guardar, para guardar esa tarea. Bueno, voy a decirle que ese método se va a llamar insertar. Pero ese método no existe todavía, es un método privado. Me cree el método privado. ¿Pero qué va a recibir? Va a recibir una tarea, va a recibir el objeto T. Bueno, entonces yo le digo, acá con la ayuda él me dice, crea el método insertar que recibe el método tarea. Es un método privado dentro de mi server. Eso es para en mi DoPost no escribir toda la lógica para insertar esa tarea, sino que yo lo escribo dentro de un método privado. Entonces él simplemente llama ese método. Y yo le digo tarea DAO es igual a tDAO es igual a new tarea DAO. Bueno, y ahí como me dice que puede lanzar un monte de secciones, yo no quiero repasar esta sección a mi server, porque mis serverless manejan otro tipo de secciones. Yo le añado un try multicatch, try catch, y dentro de mi catch escribo todo, tarea DAO y tDAO punto insertar T. Y eso es lo que yo necesito. Entonces cuando él hace el método insertar, él viene acá, hace todo, y por último tiene que volver a la página donde me muestra todas las tareas a medida que yo voy insertando. Y eso yo tengo que hacer un redireccionamiento. Entonces le digo a response, le digo send redir, y me dice dónde quiero que yo me redireccione. Pues a mi contexto de mi aplicación. Y usted se acuerda que mi contexto en esta aplicación se llama sistema. Entonces yo le digo que quiero que me lleve a la raíz del contexto en forma manual. Yo le puedo incluso en otro sistema, cuando despliego en un servidor, le digo raíz nomás, ¿verdad? En este caso le digo sistema o sistema, no. Bueno, le decía, necesitamos enviar al contexto de la aplicación y es barra sistema. Con eso ya tenemos la lógica para recibir un formulario por post y insertarlo y volver a nuestra página index. Vamos a ver si está funcionando. Le damos secundario, run as, run on server, siguiente, siguiente, y lanzamos la aplicación. Él reinicia el servidor, vuelve a construir la aplicación y me lanza. Me dice nueva tarea, me muestra todas las tareas. Yo le digo nueva tarea, me dijo escribir test unitario de tareas. Bueno, y eso me ha llevado una duración 1. Y acá ya tengo escribir test unitarios duración 1, y ya tengo mi aplicación. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.